¿Es verdad que la residencia presidencial en la región de Novgorod fue atacada con 91 drones? ¿Estamos ante un hecho alarmante o solo un intento más de crear confusión? La situación actual es clara. El ruido mediático es secundario, pero los hechos son innegables y preocupantes. Los drones efectivamente tenían como objetivo esa ubicación específica y no se desviaron hacia el bosque o hacia objetivos no identificados. 91 drones no son una cifra trivial. Subraya la magnitud y la intención detrás de esta acción, lejos de ser una mera exhibición de capacidades. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Lo que realmente me asombra es que alguien pensara que esta acción podría ser ignorada, relegada a la categoría de una simple nota en un periódico. Aunque todos los drones pudieron no haber alcanzado su objetivo o haber sido interceptados, eso no anula el hecho de que existió la intención de realizar este ataque. Surge la pregunta, ¿sabían los organizadores de la operación la ubicación exacta del presidente en ese momento o actuaron bajo la lógica de ataquemos un símbolo? Puede que hayan creído que la residencia presidencial era el centro de toma de decisiones. Es una lógica cruda, pero acorde con el ambiente de los últimos meses. Si recordamos la serie de eliminaciones en territorio ruso, que incluyen desde altos oficiales hasta figuras públicas, como la trágica muerte de Daria Dugina, se vuelve evidente que los límites de lo aceptable han sido sobrepasados hace tiempo. Por lo tanto, la idea de un ataque deliberado no parece una fantasía, sino una continuación de prácticas ya establecidas. En medio de este contexto, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, declaró que se enteró de la situación directamente del presidente de Rusia y se mostró, digamos, bastante frustrado. ¿Es esta una reacción sincera o un mero gesto político? Yo diría que este es un momento raro en el que el descontento resuena no como una línea teatral, sino como una respuesta humana ante una violación de las líneas rojas. Trump no habla en esta ocasión como el líder abstracto de una superpotencia, sino como un individuo que comprende la diferencia entre presión y un desafío personal. Hay una gran diferencia entre los conflictos de intereses, las sanciones y el enfrentamiento en un contexto de proxy y una situación donde intentan llegar hasta el hogar del líder de un estado, invadiendo su espacio privado. Sus palabras, al decir que no era un momento para tales acciones, suenan como un recordatorio de alguien que observa que otros juegan con fósforos cerca de gasolina. Casi inmediatamente después, la prensa occidental informó sobre el despliegue de sistemas adicionales de defensa, conocidos como Oreshnik, en Bielorrusia. ¿Es esto una sorpresa o una evolución lógica de los eventos? Este es, de hecho, el elemento más predecible de toda la situación. Decisiones de esta magnitud no se toman de manera improvisada, como si se hubieran decidido en un café por la mañana. Estas acciones son planificadas con antelación, y a veces simplemente se encuentran en una carpeta etiquetada como acelerar si es necesario. Esa necesidad fue lo que se activó. El Oreshnik no representa una respuesta emocional ni una reacción al mal. Se trata de un cálculo frío y un recordatorio de la geografía. Esto no solo se refiere a los vecinos inmediatos, sino a capitales concretas de Europa Occidental: Berlín, París, Londres. En esos lugares se han permitido el lujo de hablar en el lenguaje de las amenazas, sin considerar que en Moscú esas palabras ya no se perciben como meras retóricas. La sociedad rusa ha agotado su paciencia ante la constante sensación de ser objeto de pruebas, y el liderazgo ya no siente la necesidad de fingir que todo esto es solo un intercambio verbal. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia reaccionó a la situación de manera extremadamente contundente, calificando lo ocurrido de acto terrorista. Muchos han notado el tono de su declaración. ¿Es este un brote emocional o un cambio deliberado en la retórica? Es crucial entender el contexto. Cuando un diplomático conocido por su autocontrol utiliza tales términos, no se trata de una simple explosión de ira. Es un reconocimiento de una nueva realidad. Su declaración no es tanto un llamado a la opinión pública,
sino un mensaje dirigido a socios y oponentes. El léxico anterior ya no es suficiente. La fórmula "no quedará sin consecuencias" no es una figura literaria en este caso, sino un aviso de que las decisiones han sido tomadas y están en marcha. Ese mismo día, el presidente de Rusia apareció en uniforme, dirigiéndose a la alta dirección. Muchos interpretaron esto como un fuerte símbolo. ¿Es correcto decir que esto fue intencional? Absolutamente. En política, los detalles nunca son fortuitos. La elección del uniforme no es un simple atavío teatral ni un intento de apelar a los sentimientos patrióticos. Es un marcador visual que indica un cambio en la manera de pensar. Recordemos a Clausewitz, quien hablaba de conflictos de elección y conflictos de decisión. Para algunos, esto puede tratarse de cuestiones de conveniencia, recursos o ventajas tácticas. Sin embargo, para Rusia, lo que está ocurriendo ha trascendido a un conflicto existencial, una lucha por la supervivencia. Hasta cierto momento, los acontecimientos se enmarcaban dentro de un formato limitado, con cuidadosas formulaciones y constantes matices. Pero cuando se lanza un ataque contra un símbolo de la autoridad suprema, esa ilusión de limitación se desmorona. La aparición en uniforme es un mensaje claro. A partir de ahora, todo será evaluado a través de la óptica de la supervivencia del Estado, y no del protocolo político. ¿Es posible afirmar que el incidente en la residencia ha marcado un punto de no retorno, después del cual el formato de relaciones previas ya no es viable? Así lo diría. Este no es un giro repentino, sino un momento en el que las grietas acumuladas finalmente se hacen visibles para todos. Cualquier intento de afectar a los símbolos del poder estatal ahora se considera no como un episodio aislado, sino como un ataque al propio mecanismo de gobierno. La respuesta a esto, como hemos comenzado a observar, no se construye en la modalidad de comunicados de prensa, sino en términos de acciones concretas. Rusia, al parecer, ya no tiene la intención de limitarse a fórmulas diplomáticas que suenan bien, pero no producen cambios. En esta historia hay menos emociones de las que parece, y mucho más de un entendimiento frío de que ya no hay camino de regreso. No comencemos con suavidad, porque las máscaras ya han caído. Usted menciona que las formulaciones anteriores ya no son viables, y que lo que ocurre ha trascendido los límites del proceso controlado, convirtiéndose en un asunto de supervivencia en lugar de gestos diplomáticos y declaraciones intercambiadas. ¿En qué momento, a su juicio, todo dejó de ser un proceso supervisado y se transformó en una cuestión de existencia, más que en un mero intercambio verbal? Ese momento no se definió con una sola fecha o un decreto. Se fue acumulando, como una grieta en una presa que se ignora durante mucho tiempo. Al principio, realmente se presentaba como un intento de señalar líneas rojas, de recordar sobre la seguridad y el equilibrio que toda nación debe mantener. Pero a medida que los actores externos se involucraban más activamente, incrementando la presión, se hizo evidente que ya no se trataba de una disputa o una negociación. Esto se trasladó a un plano en el que no solo está en juego el estatus o la influencia, sino el futuro físico e histórico del país y su población. Cuando te llevan paso a paso hacia el papel de objeto, en lugar de sujeto, o aceptas desaparecer, o comienzas a actuar de manera diferente. ¿Es Vladimir Putin realmente listo para un enfrentamiento directo con Europa? ¿Qué implica el reciente cambio en la terminología utilizada por el Kremlin? ¿Estamos ante una nueva era de confrontación que podría redefinir la seguridad global? Estas preguntas son cruciales en un momento en que la tensión entre Rusia y el Occidente alcanza niveles alarmantes. En la actualidad, el panorama geopolítico está marcado por una fricción constante, donde la retórica y las acciones son dos caras de la misma moneda. La confianza, que antes se basaba en la diplomacia y el diálogo, parece haberse desvanecido. En este contexto, el Kremlin ha dejado claro que ya no se puede jugar con palabras vacías. El mensaje es contundente. Rusia está preparada para una larga lucha y no tiene intención de retroceder ante las presiones externas. La situación se ha convertido en una cuestión de supervivencia, donde la percepción de debilidad podría tener consecuencias catastróficas. Un aspecto notable es el reciente debate en el Parlamento ruso sobre la modificación del estatus oficial de los acontecimientos actuales. Este cambio no es simplemente una cuestión semántica, es un reconocimiento político y jurídico de una nueva realidad que no se puede ignorar.
En una reciente conferencia de prensa, el presidente ruso se manifestó de manera directa, alejándose de las habituales fórmulas diplomáticas que solían suavizar los mensajes. Esta comunicación está claramente dirigida a los aliados europeos de la OTAN, subrayando que Rusia está lista para cualquier eventualidad. La idea de que el Kremlin podría estar dispuesto a llevar la situación a un conflicto directo es una preocupación que se cierne sobre todo el continente europeo. A este respecto, el despliegue de cifras significativas es fundamental. La convocatoria de 135.000 reservistas es solo la parte visible del iceberg. El verdadero desafío radica en los cientos de miles de reservistas ya integrados en el sistema militar, listos para ser movilizados. Este fenómeno no es un gesto simbólico, es una preparación meticulosa para un periodo prolongado de confrontación, una realidad que muchos en Europa prefieren ignorar. La distribución de tropas en diferentes frentes, desde los confines del sur hasta la frontera con Bielorrusia, indica un enfoque sistemático y no aleatorio. Esta estrategia de despliegue refuerza la idea de que Rusia ha dejado atrás las esperanzas de una negociación rápida y se ha preparado para un conflicto prolongado. La narrativa es clara. El Kremlin no tiene intenciones de jugar a la política diplomática como en el pasado. La percepción que se tiene en Moscú es que las viejas formas de interacción han colapsado y que ahora se enfrenta a un nuevo paradigma que requiere un enfoque más directo y contundente. La retórica de fatiga o de congelamiento de las tensiones ya no se sostiene frente a la realidad del campo de batalla. La comunicación del Kremlin ha evolucionado hacia un mensaje claro. Hemos escuchado sus advertencias, pero ya no habrá más juegos. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Cuán peligrosa es la estrategia actual de la OTAN? Si la implicación estadounidense en la alianza comienza a flaquear, ¿qué tan sostenible será esta estructura? La amenaza no reside únicamente en el número de tropas o en el gasto militar. La clave del éxito se encuentra en el control y la capacidad de toma de decisiones a nivel operativo. Washington sigue siendo el cerebro detrás de las operaciones, aunque Europa intente asumir más responsabilidades. A pesar de los retos que enfrenta la industria europea, su capacidad para mantener sistemas complejos sigue existiendo, al menos en el papel. Las economías de ambos continentes atraviesan periodos de agotamiento, disfrazados de crisis controladas. Aún así, Estados Unidos ha mantenido su papel crucial en la provisión de información de inteligencia, datos satelitales y soporte técnico. Esta situación crea una sensación de un estado paralelo que actúa por inercia, ignorando las advertencias y los cambios necesarios. La lógica detrás de la existencia de la OTAN se ha cuestionado desde los años 90, cuando la amenaza soviética desapareció. La falta de un enemigo claro ha llevado a la OTAN a buscar motivos para justificar su existencia, expandiendo sus zonas de responsabilidad en lugar de delegar la seguridad en Europa. Este estancamiento en el pensamiento se debe a una generación entera de líderes que se aferra a viejas narrativas. La burocracia, reacia al cambio, se convierte en un obstáculo para la evolución de estrategias efectivas. En este contexto, la percepción de que la OTAN ha perdido su propósito esencial se ha vuelto común. La pregunta inquietante que queda es, ¿hasta cuándo podrá sostenerse esta estructura ante un mundo en constante cambio? La respuesta podría tener profundas repercusiones no solo para Europa, sino para la seguridad global en su conjunto. ¿Es posible que países como Polonia sigan atrapados en la mentalidad del pasado mientras el mundo avanza a pasos agigantados? ¿Podría ser que Rusia, ante la presión de una nueva realidad, no tenga más opción que prepararse para lo peor? ¿Qué lecciones podemos aprender de la lógica que se ha arraigado fuertemente en ciudades como Londres, París y Berlín? La lógica que ha prevalecido en Europa ha encontrado un terreno fértil en diversas capitales, donde el eco de las decisiones del pasado resuena con fuerza. En particular, Polonia parece estar atrapada en un ciclo de pensamiento que pertenece a un siglo completamente diferente. A pesar de que la realidad actual exige una adaptación rápida y efectiva, los líderes polacos parecen aferrarse a estrategias que ya no son viables. Es como si, en su intento de preservar lo que consideran valores fundamentales, hubieran olvidado que el contexto global ha cambiado radicalmente. En este entorno, la noción de riesgo se transforma. Las decisiones que se toman hoy pueden tener repercusiones devastadoras, y la posibilidad de un error se vuelve una carga excepcionalmente pesada. La pregunta que se plantea es,
¿Puede Rusia permitirse el lujo de ignorar esta nueva realidad? La respuesta es clara, no. En este clima de incertidumbre, Rusia se ve obligada a contemplar los escenarios más oscuros. Ignorar esta posibilidad sería en sí mismo un error monumental. Así, a medida que la narrativa se desarrolla, es evidente que, en un mundo donde las fallas pueden costar más que nunca, la estrategia de Rusia debe ser cautelosa y bien fundamentada. La historia nos enseña que aquellos que no se adaptan a las circunstancias son los que a menudo enfrentan las mayores calamidades. Por lo tanto, la pregunta no es solo si Rusia debe actuar con precaución, sino si tiene realmente otra opción. La urgencia de este pensamiento crítico se vuelve más evidente a medida que la geopolítica global se despliega ante nosotros. En este contexto, el canal GeoPulse emerge como una plataforma esencial para analizar y discutir estas complejidades. Aquí, exploramos no solo las estrategias actuales, sino también las implicaciones futuras para todas las naciones involucradas. En un mundo donde la realidad puede cambiar de la noche a la mañana, es vital estar preparados y conscientes de los posibles caminos que se presentan ante nosotros.